el sub y baja. Ahora con la presencia de Miguel Base, diputado nacional de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar aquí nuevamente. No, gracias a ustedes. Miguel, primero, vos estabas como integrando la Comisión de Seguridad antes, ¿no? Sí. En la Cámara de Diputados. Sí. Hoy estás en la de Presupuesto como vicepresidente. Sí, también sigo integrando la Comisión de Seguridad y otras cuantas. Pero era vicepresidente de Seguridad y bueno, ahora pasé a ser vicepresidente de Presupuesto. Bien. Pero está siguiendo de cerca todo lo que tiene. Hoy hablábamos mucho con Daniel Arroyo, Sí. todo el tema del narcotráfico, de la inseguridad y demás cuestiones. Y seguramente te debe estar preocupando, habiendo pasado incluso por seguridad, el crecimiento de este delito, incluso llegando a amenazas o concretamente atentados contra intendentes, contra gobernadores, contra jueces, contra fiscales. Sí, sí, nos preocupa y muchísimo nos preocupa en realidad. Nosotros advertimos, incluso en un programa anterior, ya creo que lo hemos conversado, aquí que el crecimiento del narcotráfico en la Argentina es alarmante. Yo diría que se dio un proceso en los últimos años de crecimiento exponencial. Y me parece que esto tiene que ver con la falta de conciencia, sobre todo del gobierno nacional, que no advirtió que este era un problema que se instalaba con la fuerza que se estaba instalando. El primer síntoma que mostraba, digamos, la instalación del narcotráfico era, bueno, el proceso de ingreso de la droga en la Argentina. Nosotros hace un año en Moneda fuimos a Salta, pero cuando nosotros fuimos a Salta a observar esa situación es porque desde Salta los salteños, incluso un diputado nacional salteño, el diputado Viela, nos convocó para decir, miren, ustedes vengan a ver ustedes con qué falta de protección en la frontera estamos viviendo los argentinos y con qué facilidad se ingresa droga al país. Era el colador salteño, ¿no? Efectivamente. Y allí estuvimos reunidos, allí pudimos observar nosotros con qué facilidad se ingresa y se puede ingresar droga a la Argentina. Ustedes saben, esa es una frontera seca, no hay ninguna división natural. Exactamente. Geográfica para Hay más Cessnas y Piper que mosquitos. Claro, sí, pero además pasan con camionetas, con camiones. Nos decían, incluso algunos funcionarios de la Gendarmería, que pasan, por ejemplo, en una camioneta con algo de droga, de manera tal de que la atención vaya ahí, y pasan un camión por el costado. Estas cosas, bueno, el ingreso de droga a la Argentina es todo un problema. El traslado y la venta de droga en el país, sobre todo en los grandes centros urbanos, también es un problema muy grave. Yo escuchaba cuando Arroyo hace un ratito aquí decía que, y es cierto, hace unos años el problema el problema de los argentinos era el nivel de consumo de droga y la preocupación era la adicción. Hoy, además del problema de la adicción, que también nos sigue preocupando a todos, porque obviamente eso destroza la vida de quien consume y el entorno también. Y el entorno familiar, efectivamente. Además de esto, tenemos la presencia del narcotráfico que genera niveles de inseguridad realmente muy graves, como vos decías recién. Bueno, ya me parece que nos están mandando, incluso los grupos narcotraficantes, una clara señal con esto de decir, estamos amenazando a un gobernador, imaginando la posibilidad de atentar contra la vida de un juez. ¿Y qué nos pasa que como sociedad no reaccionamos, no encontramos las herramientas para frenar esta situación? Y se lo traslado, digo, a un hombre que ocupa el Congreso de la Nación. Digo, ¿qué vos en cuanto a tus compañeros de cuerpo, digo, ¿no? Sí. Porque me imagino que incluso esto será algo que en el ámbito legislativo se abordará de una determinada manera, pero con propios compañeros de bancada, en este caso del Partido Radical, pero de otros también, tomando un café o charlando, digo, también podrán bajar y decir, bueno, este problema, alguna solución tenemos que encontrarle. Sí, yo creo que como primera medida, coincido también con lo que decía Arroyo hace un ratito, bueno, hemos avanzado en el sentido de que está instalado en la agenda pública. Bueno, la verdad es que lo instalaron en la agenda pública los propios grupos narcotraficantes, es verdad, ¿no? Claro. Esto es gravísimo, pero bueno, pero está instalado en la agenda pública. La segunda cuestión es que me parece que en realidad muchas de estas cuestiones dependen de decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo, y la verdad que no es por trasladar responsabilidades, pero nosotros no podemos ordenar un mayor control de la frontera. Esas son decisiones que tiene que tomar el propio Poder Ejecutivo.
Y la otra cuestión que me parece a mí que agrava mucho la situación es la falta de control al blanqueo de activos, al blanqueo de fondos que provienen del crimen. Porque ahí está esa plata va a ingreso algún al dinero del sistema, ¿no? Tal cual. Acá en la Hacer las cosas Argentina- mal paga bien. Digamos. Exactamente. Acá en la Argentina el control del blanqueo de dinero es muy endeble, prácticamente no existe. La verdad es que la unidad de la UIF, la unidad de investigaciones financieras, no funciona como corresponde en ese sentido desde nuestro punto de vista. Tiene una cantidad importantísima de denuncias sobre lo que son supuestas operaciones sospechosas, digamos, y la verdad es que no funciona. Y a nosotros nos parece que esa falta de control beneficia justamente o posibilita que los grupos narcotraficantes encuentren en la Argentina un país donde es fácil ingresar droga, es fácil vender droga en la Argentina, es fácil exportar droga desde la Argentina, porque como lo denunció en su momento la Auditoría General de la Nación, desde los puertos, sobre todo algunos puertos de la Patagonia, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Rosario, es fácil sacar droga de la Argentina hacia otros países del mundo. Con lo que, bueno, si además de todo esto es fácil blanquear los fondos que provienen del crimen o que provienen del narcotráfico, bueno, la verdad es que los grupos narcotraficantes han encontrado en la Argentina un país donde es bastante cómodo trabajar. Diputado, me llama mucho la atención, yo no sé si tendrá que ver con esto, pero yo recorro mucho la provincia de Buenos Aires y en los centros más urbanos se entiende lo de las torres de edificios, pero ahora se ven construcciones de torres de edificios en Pergamino, en Lobos, Chascomús, lugares donde uno dice, torres de edificios. Digo, ¿no estará en la construcción parte de ese dinero que habría que buscar? Seguro que está en la construcción parte de ese dinero. Y estoy dejando afuera Puerto Madero. Pero me llama la atención, por ejemplo, que haya torres en Pergamino. No, pero se están haciendo torres en muchos lugares y la verdad, hoteles sumamente lujosos en ciudades a las que uno va y dice, pero se justifica este hotel acá en esta ciudad. Sí. Claro, yo creo que en alguna medida también tiene que ver con la necesidad de blanquear dineros que provienen del juego. En muchos de esos hoteles también hay casinos, bingos, que también es un problema a analizar, ¿no? Porque, bueno, pero es otro problema distinto. Pero es cierto, yo creo que una de las formas de blanqueo de fondos en la Argentina es la construcción, el sector inmobiliario es un sector que se aprovecha mucho para blanquear fondos y hay mucha construcción, sobre todo que se está haciendo también en barrios muy famosos por la calidad del Gran Buenos Aires, donde a mí me parece que habría que investigar mucho más, ¿no? ¿Ves la serie House of Cards? No, prácticamente no la he visto. Porque digo, está bueno para seguirla de cerca, porque allí lo que se desarrolla es todo el funcionamiento del Congreso norteamericano, ¿no? Claro. Con la llegada incluso a la Casa Blanca, y permite incluso ver que muchas de las cosas que pasan aquí también pasan allá. Sí, seguro. ¿Sabes lo que me hizo acordar? Fue esta situación de el nombramiento de Julio Cobos. Vos obviamente lo has criticado mucho la posición de Frente para la Victoria. Ahora, yo desde afuera te digo que en verdad salió ganando la Unión Cívica Radical, incluso denunciando la actitud que tuvo el Frente para la Victoria en desestimar a Cobos. Casi te diría que se la dejaron servida para que reaccionaran de una manera más inteligente por parte del Frente para la Victoria, y otra vez se la devolvieron para que ustedes hicieran el gol y dijeran, bueno, nos discriminaron. Sí, la verdad que... Es una lectura, digamos, ¿no? No, la verdad que desde el punto de vista electoral nos hicieron un favor, eso es cierto, sí, eso es cierto. Pero, a ver, dicho esto, también tengo que decir, nosotros salimos de esa reunión realmente preocupados. Yo estaba en la reunión y naturalmente éramos pocos, nosotros, los que integran la Comisión de Educación, y dos diputados que no integramos la Comisión de Educación, pero que fuimos en nombre del bloque de diputados, del bloque radical, bueno, a proponer a Cobos. Vos estás en todo lo que es todo el movimiento, ya tenés mucha experiencia, estás en todos los movimientos. No, pero nos correspondía. El diputado Giubergia y yo, como miembros de la mesa del bloque, en ausencia del presidente del bloque, de Negri, fuimos nosotros a proponerlo a Julio. Sí. La verdad es que la preocupación surge de dos cuestiones. La primera, que evidentemente el gobierno sigue actuando con un nivel de autoritarismo que no es el más conveniente para un gobierno, sobre todo cuando el país está atravesando por situaciones complejas que merecen
la mayor racionalidad, razonabilidad posible de todos para encontrar la solución a esas Y en soluciones. este sentido el radicalismo siempre ha acompañado cuando se lo invita a participar en cuestiones institucionales, ¿no es Claro, cierto? efectivamente. Y la otra cuestión, particularmente con el tema de la educación, la verdad es que nosotros decíamos que el partido de gobierno se preocupe por vetar, en este caso, a Cobos para presidir la Comisión de Educación, cuando ya había sido acordado, porque por otra parte debo decir... Había sido acordado que ustedes la presidieran, pero ustedes decidían quién iba a ser el representante. Claro. No se había acordado el nombre del representante. No sé, pero a ver, como corresponde, digamos, se había acordado que Educación lo presidía el radicalismo. Exacto. Con mucha justicia, porque la verdad que nosotros tenemos varios diputados nacionales que fueron rectores, otros que fueron ministros de educación de provincia, es decir, que había, digamos, el radicalismo tiene un capital humano muy importante para el tema de educación y por eso los otros partidos políticos, los otros bloques entendieron que era natural que presidiera el radicalismo. Ajá. De todas formas, aunque no se había acordado, porque el derecho le corresponde a cada bloque o a cada partido designar quién de sus diputados va a ocupar la presidencia, el Frente para la Victoria sabía que la presidencia iba a estar en manos de Cobos y en ningún momento lo cuestionó. El cuestionamiento llegó recién en el preciso instante en el que se elegía el presidente. Cuando alguien se enteró y dijo, no, esto no puede pasar y no había avisado. Claro, probablemente alguien dijo, no, esto no puede pasar, y le dijo al bloque que tenía que dar marcha atrás. Ahora, en el marco de lo que está pasando en la Argentina, Seguro. con tantos millones de chicos en la casa porque hay una huelga... Discutamos cosas importantes, Claro, por favor, ¿no? claro. ¿Cómo va a ser este año legislativo en este sentido? Porque no es un año electoral, digamos. Bueno, depende justamente de estas cuestiones. Si uno toma en cuenta cuál fue el estilo, el estilo, yo diría, del mensaje presidencial el día de apertura de las sesiones ordinarias, podía imaginar que, bueno, supuestamente íbamos a tener mayores niveles de diálogo, mayores niveles de comprensión. Bueno, ahora, si uno empieza a observar las cosas que están pasando en los últimos días, por ejemplo, el capricho del gobierno por sostener a Milani, desde nuestro punto de vista, también es un grave error. Esta idea del gobierno de tratar de instalar al ejército en tareas sociales, me parece que también es un error grave, porque como bien se decía aquí hace un rato, la verdad es que nosotros lamentablemente tenemos una historia de, bueno, una relación muy dura con las Fuerzas Armadas, y la verdad es que la recuperación de la democracia se construyó sobre la base de limitar el accionar de las Fuerzas Armadas al tema de defensa. Incorporar al gobierno en la participación de actividades sociales que de alguna manera se vinculan con lo político puede llegar a ser una cuestión medio peligrosa. Por eso nosotros decimos, bueno, sobre todo si además tiene el ejército un jefe como el que tiene, que está cuestionado por esta situación. Que viene básicamente el tema de inteligencia, ¿no? Claro, efectivamente. Y que tiene una denuncia además por el tema de violación de los derechos humanos. Ahora, igual, paralelamente, la fuerza de seguridad también está generándose el espacio como para que cumplan un rol más importante. No digo las Fuerzas Armadas, digo fuerzas de seguridad, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, ¿no? Pero seguro. Por eso yo digo, nosotros tenemos que trabajar muy seriamente en fortalecer las fuerzas de seguridad. Tenemos que ver cómo hacemos para discutir mejores presupuestos para Gendarmería, para Policía Federal. Vos sos vicepresidente ahora del presupuesto, así que... Sí, pero tenemos que trabajar muy seriamente en eso. Yo creo que, por ejemplo, la Gendarmería es una fuerza de seguridad con mucho respeto. La gente respeta a la Gendarmería. Incluso en el Gran Buenos Aires, la presencia de la Gendarmería, la verdad es que en estos últimos años, que fue, sobre todo en el último año, que fue realmente importante, bueno, de alguna manera transmitía tranquilidad a la gente. Se querían morir los intendentes cuando le dijeron que se lo sacaban. Sí, efectivamente. Pero por eso digo, volviendo al tema anterior, yo creo que este hecho, el hecho de que, por ejemplo, desde el gobierno, los representantes del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura hayan actuado como actuaron en el tema Ollarvide, por ejemplo, y esto que acaba de pasar con Cobos, a nosotros nos hace pensar que a lo mejor el Poder Ejecutivo va a insistir en las mismas actitudes que tuvo en los últimos tiempos. La verdad que si es así, vamos a tener un año complicado en el Congreso, porque no vamos a encontrar comunes denominadores que nos permitan avanzar en la solución del problema. La última,
¿Llega al final la reforma del Código? ¿No llega? ¿Qué se sabe? ¿La reforma del Código Penal? Sí. Yo soy de los que han manifestado, yo estoy en contra de que tratemos ahora la reforma del Código Penal. A ver, esta reforma del ¿Pero Código llega o no llega? ¿Qué sabemos? No creo que no llegue, crees. no creo. Yo creo que... Es más técnica que otra cosa, ¿no? Sí, a lo mejor es muy buena para una situación distinta de la el que Argentina. tenemos, en Claro, todo caso. Mejor, mucho claro. mejor. Pero la verdad es que hoy por hoy empezar a analizar el problema de la seguridad en la Argentina a partir de reformar el Código Penal me parece por lo menos desubicado en el tiempo, por lo menos absolutamente inoportuno, ¿no? Miguel Base, gracias por estar aquí en el Sub y Baja. No, gracias a ustedes. Al Será contrario. un invitado permanente. Vamos a tanda, Fernando, ¿no? Sí, No me una, equivoco. una pausa y ya volvemos.